Bueno, gente querida, decíamos al comienzo del programa como uno de los títulos, uno de los temas para tratar aquí, cómo hacer para no perder el subsidio de luz y gas. ¿Por dónde andamos en ese tema a la hora de tener en cuenta servicios básicos como son justamente la energía, lo que llamamos luz, y la energía para cocinar y calórica que es tener el gas en casa? Ya mismo se lo vamos a consultar a Romina Ríos, presidenta de Protectora ONG. Romy, ¿cómo va, querida? Buenos días, ¿cómo les va? Gracias por estar Buenos acá. días. No, por favor, Te a viniste con el ustedes. frío, eso ya es un acto heroico. Ya, viste, hay que agarrar valor. La vez que tenemos Sí. a un invierno de verdad, hay que agarrar valor y aprovecharlo. Sí, sí, invierno muy frío que esté, muy Sí. frío. Sí. Y Sí, más sí, que sí. nunca pensar en estos servicios porque hay gente que se calefacciona con electricidad, Exacto. va a usarla para iluminar la casa o los Exacto. ambientes, o se calefacciona con gas, el gas necesario para cocinar, otros también cocinan con energía eléctrica. Estoy pensando en muchas casas nuevas que decidieron reconvertirse y directamente dijeron no al gas y pusieron todo eléctrico. Exacto. Y ahora tienen problemas. Fue una reconversión un poco querida y un poco obligada, porque en muchas zonas la red de gas natural no llega por falta de inversiones. Exacto. Entonces, para poder irse a vivir y quizás evitarse el alquiler, lo que hacían era poner todo eléctrico, que era lo más rápido, lo más fácil, lo Claro. primero que tiene una vivienda cuando va a hacer la habilitación. Exactamente. Entonces, ahora viene ese inconveniente de que, obviamente, cuando nosotros tenemos todo eh, digamos, hecho en un solo servicio, todo unido a un solo servicio, el eléctrico, Sí. está bien, gastamos en un solo servicio, pero con el tema de los subsidios, de los niveles y de las tarifas, realmente esto es un tema complicado porque obviamente la factura de la luz se crece. Claro. No es de, bueno, me evito la del gas y lo sumo a la de la electricidad, bueno, más o menos no. Al contrario, muchas veces son 3 o 4 veces ese monto que se aumenta en comparación a una familia que sí tiene red de gas natural. Exactamente. Bueno, hubo un momento donde pudimos optar por los subsidios, declarar si estábamos en condiciones de merecerlos. Te pregunto primero si se pueden conservar estos subsidios y quiénes pueden conservarlos. Los subsidios se pueden mantener. Ujú. Y aquel que no lo hizo en su momento, como vos decías, estamos hablando de hace 2 años atrás aproximadamente, Sí. que comenzó todo este proceso, que no es nuevo, pero sí coinciden en algo la gestión anterior y esta, en que son confusos para dar comunicados. Sí. Y en estos temas hay que ser muy puntilloso, muy detallista, y muy serio para hablar y darle información porque le causa perjuicios a algunos usuarios que realmente lo van a necesitar. Totalmente. Actualmente tenemos 3 categorías de usuario en base a los ingresos, que son esto relacionado a los subsidios. Sí. N1, ingresos altos; N2, ingresos bajos; N3, ingresos medios. ¿Quiénes son los que no tienen ningún tipo de subsidios? Los N1, de altos ingresos. Y lo tienen desde hace ya varios meses, ya están pagando la totalidad de la tarifa Ahí, plana. Perdón lo que puede parecer un tecnicismo, pero cuando hablamos de ingresos altos, medios o bajos, ¿es el ingreso de quien aparece como titular en esos servicios, en la boleta que te llega a casa, o No, es del lo grupo que se logra familiar. reunir en el grupo familiar? Del grupo familiar. Vos cuando llenás la declaración jurada en el registro, se llama RACE, lo que vos declarás es el grupo familiar conviviente. Y tiene que Ok. ser obviamente mayor de 18 años la persona que vos declares porque no se podría de menos. Tiene que Sí. ser un mayor que aporte a la familia. Bien. Si vos no lo declaraste, obviamente si sos el sostén de familia, hombre o mujer, los ingresos que se van a tomar en cuenta van a ser los tuyos. Si no, Ajá. se suman los de todo el grupo familiar que vos hayas puestos. Abuelos, los tíos, si estás con la cuñada. Pasó mucho con el aumento de alquileres, que se reorganizó el grupo familiar, entonces muchos Sí. comparten la vivienda con los suegros, con los padres, con cuñados, a lo mejor departamentitos o casitas internas Claro. que construyeron, pero siguen teniendo un solo medidor. Entonces, al tener 2 familias, ya el consumo crece y aumenta. Romina, Entonces, siempre el declarado, el grupo familiar declarado. Declarado, Exacto. perfecto. Me parece importante agregar que cuando entras ahí donde figura lo que estamos viendo en pantalla en Argentina Gov.ar/subsidios, ahí cuando vos haces un clic en primera ingresos altos, como decís vos, ingresos medios y bajos, está la explicación De cuáles son los de requisitos. cuáles son los Exacto. requisitos. El problema a veces pasa, en su momento también estaba el tutorial de cómo llenar el formulario, porque como se dio a conocer con tanta anticipación y después se demoraron en la implementación, algunos informaban que te pedían el bono de sueldo escaneado y subido.
y si eras monotributista, el último pago del monotributo y demás. Y no te piden documentación adjunta. Todo lo que declarás, en algunas marcas opciones y en otras lo llenás vos. Por ejemplo, el ingreso familiar, Sí. hacer un número redondo entre los ingresos que hay en la casa de los mayores de edad. Nada más, no hace falta. Después con los vehículos, por ejemplo, uno de los requisitos, y ahí los vamos a enumerar, no te dice que pongas un modelo, qué marca, no te dice, simplemente tenés o no tenés un vehículo de una antigüedad mayor a 5 años. ¿Tildás o no tildás? Ahí me- Esas son las opciones. Porque ellos No hay- pueden obtener la información por Del la registro, por la FIP exacto. y Claro, cotejarlo. lo ¿Qué verifican. pasa cuando Exactamente. son ingresos variables? Estoy pensando, por ejemplo, en alguien que tiene un microemprendimiento, un artesano, por ejemplo. A veces hay familias, parejas que se dedican a lo mismo, ¿no? Sí, sí, a la sí. artesanía y tienen un ingreso muy variable de acuerdo a lo que venden. ¿Qué pasa y qué se declara? Generalmente la mayoría de los emprendedores tienen esa variabilidad. Si están registrados como monotributistas, lo que pueden hacer es tomar siempre un promedio mensual. Ajá. Es decir, en base a la posible facturación que vayan a tener, que tomen un promedio mensual. Cada monotributista tiene una categoría, entonces Sí. esa categoría tiene un límite. Sí. Siempre tratar de tomar un límite menor, no el de más arriba, para no pasarnos. Y eso es lo que se declara. Si en algún momento, por X circunstancia, ojalá le vaya muy bien, a esa persona cambia de categoría, debería actualizar sus datos para poner un promedio mensual de lo que sería, digamos, entre comillas, su sueldo o su ingreso mensual. Pero siempre es un promedio. Lo que siempre les digo, traten de no irse para arriba porque los límites son más finitos. Entonces pongan un promedio un poco el del mes que Exacto. más flojito estuvo Exacto. quizás de venta o de trabajo. Romy, ¿cuál es el promedio más o menos de facturación hoy por hoy, más o menos con subsidio incluido? ¿Cuál es el tipo de factura que está llegando? Porque son montos muy variables, viste que por ahí Sí. te dicen, me llegó un monto, Sí. pero que no lo Exacto. puedo creer, sideral. Y otros te Mira, dicen, no, el mío se ha mantenido. Exacto. Porque en Mendoza en particular nosotros tenemos para lo que es la energía eléctrica y para lo que es el gas aproximadamente unas 21 opciones posibles de facturaciones. Entre Wow. las categorías de usuario por consumo, que son las que siempre tuvimos, Sí. y las categorías de subsidio por los ingresos económicos, si nosotros las cruzamos tenemos 21 categorías posibles. Entonces por eso es tan variable. Entre los que tienen subsidios, los que no lo tienen, los de ingresos medios que mantienen parcialmente el subsidio y el consumo, obviamente, que hay familias que son muy grandes, consumen mucho, y hay Claro. familias que son también muy pocas, pero a lo mejor hacen home office los dos, Claro. entonces están todo el tiempo en la casa, tienen todo el tiempo la calefacción prendida. Eso hace un consumo elevado. La categoría promedio que nosotros tenemos en Mendoza aproximadamente es un R2.2 y está pagando alrededor de lo que es energía eléctrica de manera mensual, está pagando alrededor de 30.000 pesos. Aquel que mantiene parcialmente los subsidios. Bien. El que no tiene subsidios está pagando, está llegando casi a los 50.000 pesos en Excelente. esta época, digamos, con temperaturas muy bajas. Y en cuanto al gas, nosotros tenemos un pequeño componente que es el beneficio de ley de zona fría, que nos hace un pequeño descuento en la factura. Entonces, nosotros tenemos esa reducción que nos ayuda un poquito a aliviarla, que en otros Claro. años la factura del gas siempre fue para nosotros Muy elevado. el decisivo en las facturas como de cómo Sí. lo pagamos, de cuál era más cara o no. En el gas aproximadamente está una familia de bajos ingresos con un consumo promedio, está pagando alrededor de 8.000 pesos. Claro. Y un usuario sin ningún tipo de subsidios con el mismo consumo está pagando alrededor de unos 25.000 pesos. Romy, Estamos hablando de consumo bajo, Sí, sí, un consumo sí, sí. Se moderado. entiende. Ahora van a empezar a llegar a fines de julio y agosto las facturas de cuando ya hicimos un uso más alto del Ahí va a gas. estar bravo el tema, Exacto, ¿no? porque recuerden que empezó antes Claro. del invierno acá y empezó fuerte, con temperaturas muy bajas a comparación de otros años. Entonces empezamos antes a usar mucho gas, por ende ahora el impacto lo vamos a notar mayor incluso en cuanto a consumo, no dinero, sino en consumo, al consumo que tuvimos el mismo periodo pero del año pasado. Claro. Exacto. consulta, ¿hay que reinscribirse? Digamos, ahora hay que ingresar, reinscribirse o no. Mira, ese fue otro de los puntos muy discutidos en la gestión pasada y en esta gestión también porque hacen lo mismo. Si bien el Estado Nacional no puede obligarte a que tengas los subsidios o a que los quieras a los subsidios o a que no los quieras, lo que hace es una invitación a reempadronarse. Es decir, quienes quieran mantenerlos, vayan y fíjense.
Entonces, la primera noticia que salió, sobre todo en los medios nacionales, que son los que hacen por ahí el eco de ciertas noticias, y salió mal, digamos, mal comunicado, era que todos nos teníamos que reinscribir. Decían hasta Todos. el 20 de agosto había tiempo. Hasta el 5 de agosto. Ah, bien, hasta Más, el 5 de más agosto. cortita la fecha. Que todos nos teníamos que reinscribir si no lo perdíamos. Después se fue aclarando un poco más y lo que se estableció es que, si bien es cierto que vos podés corroborar la información y chequear o actualizar los datos, que es lo que el gobierno nacional pretende, lo que ellos piden es que a los usuarios N2 de bajos ingresos que fueron registrados automáticamente al sistema, aquellos que tenían tarifa social, los que cobraban asignaciones, plan alimentar, todos ese tipo de asignaciones pasaron directamente en su momento al registro. No llenaron ningún dato como a lo mejor nosotros lo hicimos. Claro. Entonces, a ese grupo de usuarios, el Estado Nacional y los entes reguladores le están pidiendo por favor que se registren porque el Estado no lo va a hacer. O sea, si estabas recibiendo un subsidio, no te habías inscripto, ahora sí inscribite, porque puede Exactamente. que no te llegue. Exactamente. Sí, lo que les recomiendo, por esta cuestión de mala comunicación que hay, es que si vos hiciste hiciste la registración consciente, lo llenaste porque necesitabas los subsidios, cumplías los requisitos, ingreses con el número de gestión, que fue el mismo que te dieron, que te llegó a tu correo electrónico en ese momento, corrobores los datos y si ves que hay algún dato que está desactualizado, por ejemplo el ingreso mensual que ya quedó totalmente desfasado, lo actualices. Si algún miembro del grupo familiar está incluido o se fue de la casa, hay menos integrantes, actualices la información. Ajá. Pero en principio los que hicimos la declaración y estaba todo bien cargado, no deberíamos hacer ningún otro trámite. Solamente este grupo, que son los de bajos ingresos, en la factura lo tienen como N2, deberían corroborar, por favor, y esto hasta el 5 de agosto hay tiempo. Luego del 5 de agosto ya el registro se cierra. Ah, eso, en la factura, ¿cómo nos fijamos? ¿En qué lugar? En lo que es la factura de energía eléctrica lo van a encontrar en el margen izquierdo, en la parte de arriba. Van a tener la categoría de usuario que la tienen como T1, R1, R2 o R3. Sí. Y al lado tienen la letra N1, N2 o N3. Esa es la forma más fácil de hacerlo. En la del gas está del otro lado, en el margen derecho, también arriba donde tenemos el monto a pagar, ahí abajito está la categoría. De la misma manera, la categoría R1, R2 o R3 y la letra al lado. Si eso no aparece, lo pueden corroborar en los organismos de control. En materia del gas, en Enargas, www.enargas.gov.ar, y en materia eléctrica, acá en Mendoza, en lo que es el EPRE, también www.epremendoza.gov.ar, lo corroboran o pueden hacerlo telefónicamente si no saben cómo hacerlo. Ok. Es fácil tener con el número de NIC o el número de cliente o el número de cuenta más el número de trámite. Ponen en el apartado, tienen un apartado específico, un cuadrito, lo ponen y ahí les figura si están registrados, en qué nivel. Incluso le pueden sacar una captura y guardarla para como una constancia de que yo estaba registrado en su momento. Romy, ahí me dice la producción que nos llega un mensaje de una televidente con respecto a su servicio de gas. Curiosamente me ha pasado lo mismo que esta televidente. En el mismo mes, 2 facturas. Y uno revisa y corresponde al mismo medidor, mismo domicilio. 2 facturas en el mismo mes, con importes diferentes. Bueno, ahí lo que tienen que corroborar siempre es la fecha de la toma de lectura y la liquidación. ¿Va a pasar lo mismo? Esto no es nada específico ni del gas ni de la electricidad. Pasa con los dos por igual. ¿Recuerdan igual que las lecturas estimadas? Sí. Exactamente lo mismo. Cuando las empresas empiezan a mandar las facturas, generalmente en febrero, que tenemos o 28 o 29 días, Sí. se acortan los días, entonces ahí ellos también utilizan eso como un justificativo. Entonces van achicando cada vez más la diferencia entre una factura y la otra. En los servicios mensuales tienen que haber un promedio de 30 días entre una factura y la otra. Vencimiento de una y vencimiento de la otra. Sí. Este promedio que yo digo tiene que ser 30, 29 o 28 o 31 y 32 días. ¿Estamos? Ok. Igual que en el servicio bimestral, que es 60 días, 61, 62 o 59, 58. No pueden haber 70 días de toma de lectura, no pueden haber 20 días de toma de lectura, siempre tiene que ser esa diferencia. O sea, digamos que la segunda factura que te llega es como una especie de rectificación de la medición. No, cuando vos corroborás, primeramente corroborás fechas de vencimiento, bueno, hay menos de 30 días entre cada una, Sí. te vas a la liquidación. Te va a decir periodo, por ejemplo, 04/2024, Ujú. liquidación 1 de 2 o liquidación 2 de 2.
Si dice esas dos frases diferentes, 1 de 2 y 2 de 2, está bien, son dos facturas que corresponden. Ahora, lo que no corresponde es la fecha de vencimiento. Llamás a la empresa o lo haces a través de WhatsApp, que hoy en día es el mecanismo más fácil de hacerlo. Sí. Siempre número oficial, o sea, me voy a la página web oficial, Sí. de ahí busco los medios de contacto, toco el WhatsApp, me direcciona al WhatsApp de la empresa y hago el reclamo. La empresa me tiene que correr la fecha de vencimiento para que se cumplan los 30 días o en el caso de la toma de lectura de 60 días. Bien. Son avivadas que hacen las empresas, y lo digo con esta palabra porque para ellos es un tema común y corriente o no pasa nada, después se actualiza. Pero ha pasado, en mi caso también me pasó, tenía una factura el 3 de abril, por ejemplo, y la otra el 26 de abril. Sí. Está bien, eran de dos periodos diferentes, pero fíjate cómo se van acortando y de repente en vez de tener 12 facturas al año, vas a tener 13. Claro. Exacto. Claro. ¿Está? Exacto. Entonces, corroborar eso, que corresponda al periodo que yo estoy, que voy a pagar, Sí. que sean dos facturas distintas por la Bien. liquidación. Los montos, recuerden no dejarse guiar, porque, por ejemplo, en materia de gas, la toma de lectura, es decir, lo que yo consumo son 60 días. De esos 60 días se dividen en dos. Entonces me cobran en un mes 30 días y en el otro mes 30 días más. Ok, ¿Estamos? ok. Entonces los montos van a ser similares, porque al dividirla en dos, la factura, van a ser similares. Mirar la liquidación y la facturación. Bien. Perdón, Produ, que me alargue con esto, porque quiero preguntarle a Romina, porque marcaste especialmente ir a los sitios oficiales, tanto de Exactamente. la prestadora del gas como la prestadora de la energía. Exactamente. El otro día, en un grupo de WhatsApp, se decía, ojo, no paguen online porque los hackers han truchado las Exacto. páginas, se ven con páginas oficiales, pero son apócrifas, se dice. Exactamente. Y te roban los datos. Tal ¿Es así? cual. ¿Está pasando eso? Sí, 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 muchísimo. Y con las empresas que son muy conocidas y que generalmente hacen toda la difusión cuando ya pasaron los problemas. Entonces, tratar de entre nosotros comentarnos esa situación y por ahí hacer los pagos desde nuestra propia página, desde la billetera virtual, que te Ajá. toma los datos de la factura, corroborarla, obviamente, que Sí. sea el mismo monto, el mismo Sí. vencimiento, o si no, de a través de Home Banking hacer el pago, pero no ir de cualquier link que yo encuentro o en Instagram o Facebook o que me llegue un Ok. WhatsApp desconocido Ok. diciendo pagá, adeudás esta factura, pagá desde acá, desde este link. Ok. No. O teléfono, soy de la empresa tal, te van a cortar el servicio, regularizar la deuda. No hay te que mando darle un clic link. a ningún Nadie. link. Ok. Nadie te va a A llamar. ningún link. Cada vez Ningún más link. precauciones, Sí, pero sí. bueno, no Sí, queda no, otra. no, que la delincuencia online o la delincuencia virtual está a la orden Está, del día. sí, sí, sí. Romy, gracias. Como siempre, lo remarcamos, ¿no? Si tenés dudas, andate a argentina.gov.ar /subsidios y ahí abajo tienen los requisitos. 2.900.000 pesos es el límite máximo. Si ganan más de eso el grupo familiar ya no tienen subsidios, Ok. más los bienes, autos y casa que tienen que ser 3 o más. Así que en términos generales esos son los subsidios y es fácil hacerlo. Fíjense ahora, Sí. solamente la de modificar está en grande y la de la Exacto. inscripción está en chiquito abajo, en Sí, azul. sí. Ese sí lo van a hacer por primera vez. O si hace 2 años no lo hicieron porque no cumplían los requisitos, quizás hoy sí los cumplen. Así Bien. que hoy los pueden llenar. Bien. No significa que porque no se los dieron antes, ahora no cumplan las condiciones para hacerlo. Romina Ríos, qué lindo tenerte a mano siempre. Gracias. Gracias a ustedes.